dirigirnos ya a la parte final. Es decir, ¿quién es el hombre del sudario de Oviedo? Esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Es Jesús? ¿No es Jesús? Esto es lo que hay que ver. Entonces vamos a hacer una reconstrucción de los hechos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la posición de los cabellos del hombre de la síndone son compatibles con la existencia del uso del sudario. Hay veces que se ha dicho la sábana santa es falsa porque el cabello del hombre de la síndone está en una posición muy extraña, porque si estuviera tumbado el cabello caería hacia atrás. Esto ocurre efectivamente cuando se trata de un cabello limpio, y esto es lo que hicimos con este voluntario que nos pidió que borráramos su cara, y por eso ponemos esta fotografía. Es decir, con el pelo largo y limpio, pues evidentemente estando tumbado los cabellos caen hacia atrás. Pero sin embargo, cuando se coloca un sudario y antes de esto pues ha sido manchado de sangre, que tuvo que sacarse sangre realmente de una persona viva, porque la sangre de los bancos de sangre de los hospitales tienen anticoagulantes, no sirven para nada, pero haciendo la experiencia como se hizo con este voluntario y sin tirarle 2 litros de sangre, ni muchísimo menos, pues se ve que la sangre va coagulando y va apelmazando los cabellos, hasta el punto de que, claro, si se coloca el sudario y se deja pasar 45 a 60 minutos, cuando se quita el sudario, pues lo que hay es que el pelo se ha quedado seco, duro, y mantiene la postura propia del hombre crucificado todavía colgando en la cruz, que por eso se coloca el sudario. Bien, entonces esto es un detalle que pasa muchas veces desapercibido, pero es importante. Entonces, a partir de aquí tenemos que decir que el sudario ha tenido 3 posiciones distintas en torno a la cabeza del hombre del sudario, ¿no? La primera posición sería, vamos a verlas sucesivamente, la primera posición del lienzo sería la siguiente: se coge una esquina del sudario, se cose a la zona de la parte de atrás de la cabellera y lógicamente se gira pasando por la nariz hasta la oreja derecha aproximadamente. En ese sitio se tuvo que poner doble el sudario y lo que se realiza pues es eso, es decir, una envoltura parcial de la cabeza. ¿Cómo podemos saber que esto está así? Pues porque colocando el sudario de esta forma pues nos encajan todo lo que hemos visto, es decir, las heridas puntiformes, los agujeritos de los cosidos, la herida de las alas de mariposa, también la zona de la mancha de la esquina de Ricci, y la posición de la cabeza se corresponde con la de alguien que efectivamente está inclinado hacia adelante, ¿no? También las manchas principales dobles caen en su sitio y hay incluso manchas accesorias que nos dan la idea de que está colocado el sudario de esta manera. Ahora bien, esto planteaba un problema. ¿Por qué no cubrieron la cabeza completamente? Porque sería lo normal haber terminado de dar la vuelta a la cabeza. Bueno, hay diversas opiniones. Hay quien piensa que eso se puso doble porque se trataba de recoger sobre todo el líquido que saliera por la nariz y por la boca. Pero además de esto, hay que decir que la cabeza estaba inclinada hacia adelante 70 grados y 20 grados a la derecha, aunque luego se rectificó, son un poquito, pues son menos de 20 grados, pero bueno, a la derecha. Entonces, esta posición es compatible con la posición de una cabeza que está apoyada en los brazos, en un brazo. Esto es una posición totalmente compatible con la postura de un crucificado. Es decir, porque hay que tener en cuenta que si tenía un brazo hacia arriba y la cabeza apoyada en ese brazo, no solamente tendría que tener uno, tendría que tener los dos, porque si solo tuviera un brazo hacia arriba, la cabeza caería en la otra dirección, ya que estaba básicamente de pie, ¿no? En una postura vertical. Bueno, esta idea pues es muy sugestiva porque efectivamente tendría que tener los dos brazos hacia arriba como en un crucificado, pero si no tuviera un apoyo en los pies, la cabeza quedaría en el centro de los dos brazos. Para que el cuerpo pueda bascular hacia uno de los lados es necesario que tenga un apoyo en los pies. Por tanto, la postura de la cabeza nos está indicando que el otro brazo también estaría en alto y que los pies tendrían un apoyo firme para que el cuerpo se balancee. Es decir, esto es una postura que es compatible con la de un crucificado y además es un tipo de muerte o una posición de muerte que es difícilmente compatible con cualquier otra alternativa. Bueno, estando el sudario colocado así, es decir, dejando una parte sin cubrir del todo,
es cuando, estando todavía la cabeza colgando, se debe empezar a manchar. Entonces sale por la nariz y por la boca un fluido muy suave que duraría por lo menos unos 15 minutos y que mancha desde la nariz, desde los agujeros de la nariz hasta la zona de la barba. Esta es una postura en la que, dijéramos, siguiendo la caída de los líquidos normal, pues se tiene que mojar toda esa superficie. Pero esto está todavía el cuerpo en posición vertical. En un momento posterior, en nuestra hipótesis, vamos a suponer, porque si no, ya digo, no avanzamos, imaginémonos que alguien desmonta la cruz, es decir, tira del patíbulum hacia arriba, y entonces el cuerpo tiene que tirarse hacia adelante, no hacia atrás, porque está el stipes, el palo vertical, que impide mover el cuerpo hacia atrás. Entonces el cuerpo tiene que tirarse hacia adelante. En esta posición, pues lógicamente es cuando la nariz está más alta que la frente. Entonces el líquido sube por la parte externa de la nariz hasta manchar una de las zonas de la frente. Por cierto que ahí se ha encontrado precisamente tierra, igual que en la sábana santa en la nariz, pues se ha encontrado también en la parte externa del sudario, en el mismo sitio. Bueno, entonces esto sería con el cuerpo en posición horizontal. Ya he dicho que esto es lo que se demostró experimentalmente que esto ocurre. En un momento posterior, lo que se habría hecho es intentar trasladar el cuerpo y en este primer momento es cuando se habrían colocado los dedos intentando evitar la salida del líquido por la nariz y por la boca. Y entonces pasamos a la segunda posición. ¿Por qué se modifica la posición del lienzo? Bueno, pues lo que se hace sencillamente es que este sudario que estaba doble se separa de la parte doble y entonces sí que se puede doblar completamente, se puede cubrir completamente la cabeza. Y se recoge con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Esto es una hipótesis que tiene fundamento, porque hay algunas manchas que solo aparecen, bueno, que no aparecen donde las otras. Es decir, hay que tener en cuenta que si habíamos colocado el lienzo doble, al abrir la parte que está duplicada, la parte externa pasa a ser la parte interna y entonces la que toca la oreja derecha. Pues efectivamente en el reverso derecho tenemos unas manchas que no están en el reverso izquierdo, y además se ha comprobado cada mancha por dónde ha entrado y por dónde ha salido. Bueno, pues ahí tendríamos que al cubrir del todo la cabeza aparece restos de la mancha de la oreja derecha. También hay otra mancha que indica que está en la superficie 1 y 2, pero no en la 3 y 4, es decir, que por tanto esta estaba ya simple. Y en cuanto a lo del nudo, pues efectivamente, pues en la fotografía anterior que veíamos una cabeza cubierta con la tela que reproducía el sudario, al deshacer el nudo, pues vemos que hay una serie de arrugas que van hacia la esquina del sudario, exactamente en el mismo sitio en el modelo que en el sudario, que tiene también unas arrugas que van hacia la esquina. Por tanto, ahí tenemos que eso es, según los forenses, algo que un nudo que se había mantenido un tiempo que luego se deshace y que evidentemente como no se plancha, pues ahí quedan las arrugas. Pues bien, tengo que decir una cosa que aquí se me puede creer o no, pero es mi palabra, ¿no? Estando en uno de los viajes de investigación en la Catedral de Oviedo, pues yo recibí una llamada al móvil de uno de los que era miembro de nuestro equipo de investigación en aquel momento, que era el profesor Mark Gustin, y Mark Gustin lo que me dice es, he encontrado una referencia muy rara al sudario de Cristo, concretamente la da un escritor del Alto Egipto que estuvo entre el año 400 y 479 sobre la faz de la tierra, y este es un tal Nonos de Panópolis. Y parafraseando el Evangelio de Juan, dice, añade una cosa muy rara que no está en el Evangelio de Juan, es decir, que no sabemos cuál es el origen y que yo tampoco entiendo demasiado. Entonces lo que dice Nonos de Panópolis es lo siguiente, dice, siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Vio los lienzos vacíos juntos, caídos, y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la cabellera. Y me dice Mark, esto es muy raro, porque no entiendo a qué se refiere. Pero a mí me lo acaban de explicar los forenses. Yo dije, pues yo sí, lo entiendo perfectamente, porque me lo acaban de decir.
Entonces, es curioso que en el siglo XX alguien dice, aquí hay un sudario, en el sudario hubo un nudo, y nos encontramos un testimonio del siglo V, del año 400 y algo, donde se dice que en la parte de atrás de la cabellera de Jesús había un nudo. ¿Cuál es bueno, cómo alguien del siglo V tiene una referencia tan clara de algo que hasta el siglo XX no se podía deducir? Es decir, ¿cuál es la fuente que utilizaron los Hermópolis? No lo sabemos, pero desde luego fue un espaldarazo realmente pues muy interesante, ¿no? Además dice, no estaba con los lienzos funerarios, el sudario, sino que estaba ampliamente enrollado sobre sí mismo, torcido en un lugar aparte. Todos estos adjetivos son consecuencia de que las palabras que se utilizan no tienen una transcripción o una traducción exacta al español, entonces hay que poner varios adjetivos, pero eso es exactamente lo que dice. Bueno, la tercera posición del lienzo es la última, es decir, cuando se produce el enterramiento, pues alguien rompe los hilvanes de donde estaba atado el sudario y se tira del nudo hacia arriba. Suponemos que con mucho asco, porque era algo que no era fácil de tocar, porque dejaba impuro, y entonces se estira el sudario y queda pues en su sitio, pero aparte, es decir, no dentro de la sábana. Esta tercera posición sería la que describe Juan, ¿eh? Es decir, los lienzos cuando llegan están caídos, es decir, la parte superior sobre la inferior, eso permite utilizar un plural, y por otra parte dice que el sudario se había dejado enrollado sobre sí mismo, claro, pues exacto, como una capucha, en su sitio, eis enatopon, es decir, en su propio lugar, pero aparte, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que estuvo esta tercera posición? Porque sabemos que en la parte interna de la capucha es donde se encuentran precisamente los ungüentos pegados, ¿eh? Es decir, que ahí tenemos un detalle, pues que esta fotografía con microscopio electrónico, que para mí es la más bonita de todas las que obtuvimos en esta investigación, pues donde se ve claro que los glóbulos rojos están pegados a la mirra y el aloe y por eso no se han degradado, están perfectamente como parece que sean buñuelos, ¿no? Es decir, tienen la forma típica de los glóbulos rojos vivos casi. Bueno, ahí tenemos, por tanto, que hay una parte interior que es donde se meten sobre todo los ungüentos. Pero lo último que nos queda por mencionar es la compatibilidad del sudario de Oviedo con el sudario de Cristo. Y en definitiva y al final, sí podemos decir que se pueden atribuir a la misma persona. Esto voy a ir muy rápido porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero sí que hay que decir que hay una serie de coincidencias que son más de las que parecen. En primer lugar, hay que decir que en el caso del hombre del sudario y en el caso de Jesús, pues se cubrió su rostro con un tejido y que tendría que tener unas dimensiones semejantes. En segundo lugar, el hombre del sudario era un adulto con pelo largo, barba y bigote, puesto que se cose al pelo en distintos lugares. Y esto, pues efectivamente, tuvo que pasar con el caso de Jesús. Por otra parte, la morfología del hombre es en todo compatible con un hebreo. Por ejemplo, la longitud de la nariz, que son 8 centímetros, no es muy común. Y por otra parte, pues el grupo sanguíneo AB, que está en la sábana y en el sudario, pues se corresponde o es muy típicamente característico de personas de raza hebrea. Por otra parte, sabemos que el rostro está torturado, está deformado, está ensangrentado, y eso pasa en el caso del hombre del sudario y en el caso de Jesús de Nazaret, que tuvo que ser así. En ambos casos, además, el hombre murió en vertical, con los brazos en alto y un apoyo en los pies, es decir, en una postura perfectamente compatible con la de un crucificado. Pero además encontramos sangre vital, posible de una corona de espinas, en una zona del sudario, y esta, lógicamente, pues es una coincidencia muy característica, porque no sabemos de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas, salvo el caso de Jesús de Nazaret. Por tanto, el hombre del sudario también tuvo que ser coronado de espinas. Eso es un punto de coincidencia importantísimo. Además, pues hay un edema de pulmón agudo importante, consecuencia de los tormentos, que sale por la nariz y por la boca este líquido pulmonar. ¿Y por qué sale en tal cantidad? Pues sencillamente porque alguien ha hecho una entrada de aire
y esto sería compatible con la entrada que originaría una lanzada. Es decir, esa lanzada es la que explicaría que salga el líquido, porque si no estamos como en una botella de leche, si no dejamos que entre el aire, no puede salir el líquido, y aunque lo pongamos tenemos que apretar mucho para que salga el líquido. Pues esto es exactamente lo mismo. Pero además, en el líquido que ha salido del interior del cuerpo encontramos coágulos de fibrina, estructuras compatibles con coágulos de fibrina que indican que hay un derrame pleural, es decir, este hombre ha sido torturado. Es decir, esto no es tampoco muy común y en otra persona sería difícil de encontrar, ¿no? Es decir, durante la flagelación y para que salgan al exterior por la nariz y por la boca se necesita una entrada de aire en el tórax, pero pues como la que provoca la lanzada, pero ahí tenemos un signo de que efectivamente hay unas heridas internas. También hay que decir que el hombre del sudario, igual que Jesucristo, fue descendido al suelo y transportado hasta el lugar de la sepultura, puesto que se ven signos de que hay movimientos. Más cosas, pues por ejemplo el sudario se espolvoreó con mirra y aloe al retirarlo, tanto en el caso de Jesús como en el caso del hombre del sudario. Y además el sudario se encontró enrollado sobre sí mismo y se conservó, porque esa es pues otra coincidencia que no podemos pasar por alto, ¿no? Es decir, ¿cuántos sudarios están en distintos lugares? Pues sudarios de Cristo no hay ninguno, salvo el de Oviedo, ¿no? No hay ninguna, y réplicas de la sábana hay muchas, pero sábanas tampoco hay más de una, ¿no? Bueno, pues algo que debió hacerse tras dejar al sujeto en la mortaja definitiva fue efectivamente retirar el sudario. Y entonces se espolvorea el cuerpo y el sudario, igual que la síndone, con ungüentos. Curiosamente, además, se ha encontrado un ungüento o un grano de polen muy característico que se encuentra también en la síndone, que es el icrisum, que, como dijimos en la charla correspondiente, pues el licrisum es uno de los componentes principales de los pólenes encontrados en la síndone y que también hemos encontrado en el sudario de Oviedo y que se utilizaba en el enterramiento de los reyes, tal como nos cuenta Plinio el Viejo en su obra magna, en el que da información sobre esto, ¿no? También hay que decir que el sudario, hemos dicho, que se conservó, eso lo hemos dicho, y luego una última cosa muy importante, y es que la tradición afirma que el sudario es de Jesús y se venera como tal. Esto es fundamental, es decir, hay una tradición constante detrás, aunque no haya una documentación completa, pero el sudario nos habla y nos dice que puede ser compatible con el caso de Jesús. 2 minutos simplemente para hacer una referencia a alguna compatibilidad, aunque sea superficial, y es compatible con la síndone el sudario absolutamente. Es decir, hay que tener en cuenta que la sábana envuelve la cabeza en esta dirección y el sudario en la contraria, pero tenemos en ambos casos, en ambos lienzos, manchas y heridas que se corresponden con la parte anterior y posterior del rostro. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte de la nuca de la síndone y la comparamos con la nuca del sudario, podemos ver que hay una cierta superposición, es decir, nos encajarían las manchas no simétricas con las de la nuca, las del pliegue que se ve en la sábana en el pelo, que eso es lo que parece que tenga una coleta, incluso está ligeramente torcido porque al coserse, al estirar el sudario, la coleta se dirige un poco, es arrastrada, exactamente lo que ocurre, lo que se ve en la síndone. Pero es que además, y esto no puedo explicarlo pues con detalle, pero es verdad que hay una serie de coincidencias bastante considerables, es decir, hay detalles en la sábana y en el sudario que se corresponden exactamente, es decir, hasta el punto de que se puede asegurar que todas las heridas, todas las deformaciones que aparecen en la sábana están también en el sudario. Algunas en positivo, otras en negativo, como tienen que ser, ¿no? Es decir, los salientes, los entrantes, todo eso nos está indicando la postura de alguien o sea, de un rostro que tiene una serie de deformaciones que son muy características y no son comunes a todos los rostros. Hay que tener en cuenta que, según Ricci, el rostro del hombre de la sábana tiene una morfología muy especial. Por ejemplo, la nariz está torcida, tiene un hinchazón enorme del pómulo derecho, etcétera, ¿no? Pues bien,
Para terminar, simplemente quería hacer un experimento que es muy curioso. Uno de nuestros especialistas del equipo de investigación, una de las incorporaciones más notables, se produce cuando se incorpora a nuestro equipo el profesor Miñarro de la Universidad de Sevilla, es del Departamento de Escultura. Él se centró en hacer el rostro de la sábana santa en 3 dimensiones, de acuerdo con lo que se ve en la síndone, con las heridas, las contusiones, todas las deformaciones, todas las hinchazones. Pues bien, cuando le dijimos que hiciera la versión del hombre del sudario y colocando las manchas, no como en la primera aproximación, sino con exactitud, pudimos comprobar algo sorprendente, y es que el sudario se corresponde exactamente con el mismo rostro. Esto es algo que supera la pura casualidad. Es decir, esto es como cuando los dentistas dicen que no hay 2 personas que tengan toda una boca igual. Las caries, las empastes, en fin, todas las distintas alteraciones que tiene una boca son tantas que no pueden darse en otra persona casualmente. Es decir, si tenemos la misma boca es la misma persona. Bueno, pues esto es algo parecido. Tenemos un montón de detalles en el sudario que nos hacen pensar que es el mismo rostro, con todas las heridas en el mismo sitio y en todo el desarrollo de la cabeza. Eso no es casual. Es decir, lo que tendríamos que decir es que el hombre del sudario y el hombre de la síndone, que es, ya que no tenemos el cadáver de Jesucristo para compararlo, pues sería lo único elemento de comparación que tenemos, pues dijéramos que esto coincide más de lo que es casual, es decir, la probabilidad de que sea la misma persona es enorme. Y yo termino simplemente haciéndoles referencia a una fotografía que para mí es histórica. Fue el momento que el cardenal Ratzinger, 4 meses antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, me recibió en una audiencia en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y pude explicarle sucintamente lo que estábamos estudiando con el sudario, y nos dijo una frase que para mí quedará para siempre en mi historia particular, pero también en la historia de esta investigación. Nos dijo entonces el cardenal Ratzinger: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Nos animó, seguimos, y aunque no hayamos acabado esta investigación, creo que hemos llegado lo suficientemente lejos como para sacar conclusiones que están absolutamente a favor de lo que dice la tradición. Bueno, pues muchas gracias por su atención.